ahora puntualmente, en día viernes. Hola César. Hola Juan Pablo. Oye, bueno ya, obvio que está todo movido, pero se me ocurren 3 temas para mirar, a ver si te parece, que son los díscolos de los 2/3 y también cuál es el futuro de la lista del pueblo, ¿ya? Después el rol de los medios y las redes sociales en la política, que al parecer en la elección de Perú, la radio rural tuvo un especial éxito, ¿ya? Ahí lo hicieron muy bien, ¿ya? Y el tercero es el agua, ¿ya? Y todo el mundo habla del agua y se confunde el derecho del agua para tomar, del agua de uso industrial o minero y del agua para regar de la agricultura, que son como conceptos que son bien distintos y me encantaría poderlos analizar contigo. Vamos al cuento de la lista del pueblo y que está unida al PC y a los díscolos del 2/3, que hoy día salió una lista de personalidades importantes de izquierda, de centro izquierda, diciendo, oye, nosotros la verdad que aquí hubo un contrato, parte del contrato social parte el 15 de noviembre, en que nos pusimos de acuerdo en una serie de cosas y no es la idea el mover todo, ¿verdad? O sea, ustedes son una parte y aquí sí hubo acuerdos y los acuerdos sí se respetan. Así que dale, ¿ya? Y también de cómo ves tú esto de la lista del pueblo, que yo he escuchado opiniones razonables de alguna gente y muy poco razonables de otra. A ver, ¿cómo lo has visto tú? Yo lo he visto bien en general. Creo que se exageró un poco la carta que salió hace algunos días, el impacto que tenía. No hay que olvidar que esto nos pilló a todos de sorpresa. No, aquí no había un grupo académico de políticos preparando desde hace 5 años una convención constitucional con los temas, las modalidades, los reglamentos. Para que la gente sepa, los reglamentos no estaban preparados. Hoy día recién, en los últimos 10 días, han empezado a circular algunos borradores de reglamentos sobre el tema y las ideas, pero aquí estamos improvisando todo. Y parte de la improvisación yo creo que tiene que ver con cierto reclamo que yo respaldo. Yo apoyo la teoría de que obviamente aquí hay reglas, y el grupo en el cual yo participo, que somos los independientes no neutrales o independientes por la nueva constitución, nosotros hemos sido claros que entendemos que hay un acuerdo, como dices tú, y que parte un contrato social desde el 15 de noviembre, y eso me parece bien. Pero aunque no fuera así, yo creo que, ¿por qué está un poco exagerada la discusión y la polvareda que se armó? Porque igual tenés espacio para discutir todo. Tú me has escuchado, César, decir que para mí la regla en los 2/3, más allá del 15 de noviembre, a mí me parece que es una regla razonable, mínima, y por una razón lógica. Ni siquiera por una razón de principio político. Imagínate que nosotros, César, nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos que el 60% de la población, o el 51%, el 50+1 fuera el que fuera a hacer la regla del contrato social, confundiendo el principio de las mayorías básico para la democracia, ¿no es cierto?, con la base de la discusión del contrato social. Lo que lograríamos sería lo siguiente: imagínate, nos ponemos de acuerdo y establecemos una democracia parlamentaria, copiando el modelo inglés, fantástico, pero eso va a durar lo que duran las mayorías. Y por lo tanto, incluso yo mismo estoy convencido de eso, por decir cualquier cosa, o mis propuestas de justicia, yo necesito convencer una masa crítica que dé estabilidad a esto. Y por lo tanto, el principio de los 2/3, que yo respaldo desde el inicio, me pareció una muy buena cosa, ¿no es cierto? Los 2/3, me parece que es una regla coherente, lógica, política, que busca estabilidad, cuestión que buscamos nosotros. Piensa en mis lados. Nosotros los izquierdistas estamos sosteniendo toda la vida, ¿sabes que la derecha, la oligarquía ha manejado el país? Bueno, ahora queremos, ¿qué saco yo si soy de izquierda? Con proponer 51%, qué sé yo, 60%, lo que sea, bajar el umbral, si eso me va a quitar estabilidad de las normas que yo quiero. En este momento, que es el único momento que hay en que tiene razón la carta que mandan ellos, en que el poder constituyente baja a la población general, al pueblo, ¿no? En este momento tenemos la obligación para producir estabilidad, que son estas reglas del juego, el contrato social, de que sean acuerdos
muy sólidos para que duren en el tiempo y logren perpetuar cambios culturales. Y por lo tanto, a mí me parece que primero, los que firmaron la carta no siquiera alcanzan a hacer un tercio, por lo tanto no alcanzan ni siquiera a bloquear algo. Pero en segundo lugar, yo creo que conceptualmente tienen la razón. Yo, no es la cosa puntual de la regla, pero es la cosa de fondo. Aquí vamos a decidir, dentro de la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional, vamos a definir lo que viene para el país. Podríamos definir que esto fuera una monarquía, podríamos definir que es una república democrática, presidencial, federal, podemos definir todo sin límites, eso no está limitado en ningún lado. Entonces, yo creo que es mucha polvareda, creo que aquí ha habido gente que le ha interesado literalmente, César, en mi sector producir susto. Y que el sentido de la discusión de vamos a decirle aquí que no nos sentimos obligados por las reglas de los 2/3, si no tiene ninguna importancia al final, aunque no estuviera, esa regla va a tratar de imperar igual, porque de otra forma, y lo hemos vivido, pues César, mira las fluctuaciones en los últimos 4 periodos presidenciales, presidente de derecha, presidente de izquierda, presidente de derecha, de izquierda, sabemos que el sistema político fluctúa. Y tenemos que tener reglas que no fluctúen con estos ciclos políticos. Y una cosa, pero ¿y cuál es esta fórmula latinoamericana de cambiemos la constitución a cada rato? Porque todos los países armaron constituciones, la han ido modificando, han hecho todo tipo de cosas. ¿Por qué esto es tan latinoamericano? O sea, Francia no se habla de cambiar la constitución, ni en Alemania, ni en Japón, ni en Estados Unidos. Es propio de la debilidad institucional, César. Diablo. Eso tiene que ver con debilidades, con poco arraigo, con poco apego con las instituciones, y con ensayo y error, y con mala calidad de nuestra dirección política y nuestra de los abogados. Los abogados, da lo mismo de dónde seamos, la gente debiera esperar que nosotros construyamos modelos durables. Por ejemplo, a mí tienen que cobrar la cuenta, si el señor Hermosillo está proponiendo la justicia ciudadana, bueno, pero monta un sistema de justicia ciudadana que dure. Y no que, como dices tú, que lo metamos dentro de la Constitución y en 5 años más la gente esté cabreada, los jurados y no sé qué historia y decían cambiarlo. Aquí tenemos, y es donde fallamos en Latinoamérica, César, que es producir estabilidad institucional y a tener la sabiduría de fijar reglas de juego que nos sirvan a todos, que es lo que yo tengo esperanza que vamos a hacer en Chile. Entonces tú dices, ¿por qué? Por eso, tenemos muy bajo apego institucional. Y eso se nota en la corrupción flotante que hay en América Latina, en la violencia, César. Los niveles de violencia, que hay que recordar que América como continente es el continente desde el punto de vista de delincuencia más violento del mundo. A uno se lo olvida. Y uno se lo olvida México y la violencia en Norte Argentina. No, en Centroamérica. La violencia en Centroamérica y la violencia en Brasil, César. Entonces, sí. ¿Para qué decir Venezuela, Colombia, etcétera? Entonces, la tenemos normalizada. Pero es eso, es que somos todavía, salvo Argentina, que es distinto en mi opinión, el resto somos todavía países adolescentes. No hemos logrado madurar una institucionalidad. Ahora, en Europa es más fácil que eso se haga porque tienen una trayectoria constitucional más larga, y yo creo que no es más larga, Juan Pablo. O sea, la primera constitución de Alemania la hizo Bismarck en 1874, que por primera vez dio voto universal masculino, que no había, ¿ya? En Italia, hubo una constitución a partir recién de 1850 y algo, que a propósito de estar leyendo la historia de Mussolini y la historia de Italia, que es bien interesante. En España hubo una constitución de 1812 que se cambió numerosas veces. España también es otro país que cambia la constitución a cada rato. Alemania le armaron una a los aliados, o los americanos en el fondo, después de la guerra, y no la han cambiado más. Y así, o sea... pero ojo, pero tienen una tradición de esto más larga, o sea, cuando se discutió la paz de Westfalia, por decirte algo, después de la guerra de los 30 años, vienen con discusiones institucionales, nosotros no la tenemos. Piensa, César, que esto que estamos haciendo ahora es primera vez que lo hacemos, sentarnos los chilenos y decir, ¿sabéis que esto no lo va a hacer un grupito de expertos, esto no lo va a hacer Diego Portales con 3 amigos, ¿no es cierto? No, esto no lo va a hacer Alessandri con unos amigos en la Constitución del 33, aquí vamos a hacer todos los que vamos a participar, y por eso que no me preocupa, César, que como es primera vez haya alguna estridencia de repente. Está bien, se llama libertad de expresión eso, y se llama catarsis. Yo he aprendido a respetar, en este momento por lo menos, que uno tiene que ser tolerante, tiene que ser tolerante para todos lados, incluso con la gente que es del mismo sector de uno, y que tiene por momentos una visión más extrema.
yo tengo la confianza, César, te insisto, que cuando aterricemos los temas, y por eso es tan importante el tema del agua que planteaste, pero cuando aterricemos los temas, oye, sistema político, lo que hablábamos contigo el otro día, oye, ¿sabes que las regiones, vamos a hacer un sistema federal, no sé, pero ahí se te acabaron las trincheras y vas a descubrir lo obvio, que hay gente de derecha que es partidario de un sistema semiparlamentario y hay gente de izquierda y que está cruzado. Y lo mismo en relación con el tema del poder local, etc. Y ahí se van a acabar y nos vamos a remangar y nos vamos a poner a construir la institucionalidad que no tiene que ver si uno es de derecha o de izquierda y que asegura una estabilidad y un desarrollo armónico empoderando a los ciudadanos comunes que han estado desempoderados por la élite desde siempre. Igual yo voy a echar de menos en esta discusión constitucional a mi amigo Jaime Guzmán. Pucha, que hubiera sido una voz importante en el cuento. Oye, ¿y qué pasa con la famosa lista del pueblo en el cual tampoco hay una gran homogeneidad y tampoco hay líderes, lo cual yo lo encuentro desde mi punto de vista personal, de derecha, aristocratizante, estupendo, porque me daría pánico que de la lista del pueblo se apoderara un Mussolini, un Hitler o un Lenin. Pero ¿qué va a pasar con ellos? Porque ya se ve que con los partidos políticos, salvo con el PC e incluso con el Frente Amplio, empiezan a haber coscorrones. O sea, ¿sabéis qué? No, ustedes no los vamos a dejar constituirse en partido así nomás. A ustedes no vamos a, o sea, ojo con esta cuestión, ¿ya? Tal cual. ¿Cómo ves tú? Yo lo veo muy bien. Yo creo que sí. Yo creo que ellos van a hacer un tremendo aporte, porque efectivamente lo que tú describes es real. Es parte del movimiento social del 18 de octubre que salió a las calles a protestar por distintas razones, como una melodía común, pero por distintas razones están reflejados ahí. Hay gente más puntúa, un poco gente menos puntúa, gente más preocupada del tema del agua, como tú, otros más preocupados del tema indígena, otros más preocupados del tema de género, pero yo conozco a muchos de ellos y son muy buena gente y estoy seguro que son gente que tiene las mejores intenciones posibles y que lo que están buscando es efectivamente, por eso que pelean tanto con los partidos de izquierda, lo que no quiere es ser cooptados por los poderes fácticos de la izquierda. Así como la derecha tiene su poder fáctico, la izquierda también. ¿Cuándo vamos a invitar a alguno de tu lista de los neutrales, no neutrales y qué sé yo? Se me ha olvidado, pues encantado. Yo voy a tener contacto con varios de ellos. Yo creo que hay varios de ellos que pueden darnos visiones en este sentido. ¿Piensas, César, que esta cuestión, a propósito de la lista del pueblo, y ojalá en la derecha sea igual, si bien la derecha tiende a ser más de jerarquía, ¿no es cierto? Ya no parece. Sí, algo tiene. No, el tema de que el ciudadano común, yo esto lo hemos hablado otras veces y por eso creo tanto en los jurados, el ciudadano común tiene derecho a opinar en igualdad de condiciones. Esta cosa, esta dictadura que hemos montado, esta nueva oligarquía intelectual de expertos. Oiga, sabe que yo soy el único que voy a hablar porque vengo estudiando el tema constitucional, económico, y usted, señora, no me hable porque soy abogado. Esa cuestión murió el 18 de octubre. Y yo creo que es muy sano. De hecho, César, a ti que te gusta también la historia, cuando uno revisa, que yo recomiendo a la gente que lo haga, muy bonito, cómo se fue desarrollando la Asamblea Nacional en la Revolución Francesa, cuando se instaura por primera vez la Asamblea Nacional después de que se cierran los Estados Generales. Tú vas a ver que hay el mismo choque, el choque de repente del intelectual que ha pegado a la filosofía, izquierda o derecha, pero que cayó preparado, experto, versus la señora que está elegida en la Asamblea Nacional y que es panadera, como un ejemplo. Y se produce este choque, pero se produce por primera vez en Francia una conversación de iguales. Y yo creo que en ese sentido en la lista del pueblo va a aportar mucho. Yo no sé cuál historia de Francia leíste, porque la que yo leí, los intelectuales, los jacobinos, se apoderaron de la cuestión. Eso estáis contando el final de la película. Sí, pues. Y mataron a todo el mundo y cuando no quedó nadie más que matar. Claro, pero estáis contando el final de la película. Yo te estoy hablando antes del régimen del terror. Pues. Ya, pero claro, hablaron. Te estoy hablando de 1890, 1790, pero, 1791. Juan Pablo, cáchate, arruinaste la película. Que lo mismo, hablaron, conversaron todos entre iguales y cuando se acabó esa conversación llegaron los jacobinos y después llegó Napoleón, digamos. Entonces, claro, porque la Asamblea Nacional, César, y este es un tema a discutir, pero yo, la impresión que me da, fue una asamblea constituyente.
que se tomó el poder. Es como que nuestra convención constitucional derogara el Parlamento o se transformara en Parlamento además, todo junto, pero además sin tiempo. Y se decidiera establecer en forma permanente. Entonces, cuando tú ves que se forma la Convención Nacional al comienzo, surge como motivo de una especie de convención constitucional, lo que busca, primero, representar a la gente, pero después buscar las bases del nuevo contrato social republicano. Y ahí empiezan a agarrar papa y empieza a perdurar en el tiempo. Y el periodo que tú describes, que es cuando colapsa la democracia de la Asamblea Nacional, es básicamente a partir de 1793 con el régimen del terror, cuando los jacobinos toman el control, ¿no es cierto? Los cabezas pistola. Pero antes funcionó bien. Bueno, pero aquí eso no va a pasar, porque tenemos un... Que a mí, mira, a contrapunto, ¿ya? A mí me encanta, en cambio, la Convención Norteamericana de las 13 colonias, en que fue la élite de las 13 colonias la que fue a representar y sacaron una cosa que es la constitución más larga que hemos tenido, ¿ya? Y que ha sido súper durable y que estuvo súper bien pensada, de gente que sí tenía educación constitucional o sí tenía educación filosófica, digamos, en ese minuto, porque no es que fueran abogados, pero era gente que hizo una tarea muy buena sin que fuera necesariamente la señora Juanita la que hablara. No, era la élite. Pero personas que sí estaban pensando en los granjeros, en los pioneros, etcétera, etcétera. O sea, a mí me encantaría que esta constitución también la armaran la mejor gente que tenemos para hacerla al final. Pero eso va a pasar, César, porque va a pasar. O sea, mi amigo Pablo Ruiz Tagle, que es un gran constitucionalista, ¿no es cierto?, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un tipo que sabe, una enciclopedia en estos temas, Pablo. Y Pablo lo van a citar, estoy seguro, y lo van a escuchar sobre régimen político, y van a explicar lo que él sabe, su experiencia, y obviamente ellos van a poder transformarse en personas que convenzan a la Convención Constitucional de cosas, porque hay cosas que son razonables y hay experiencias muy, muy interesantes de las cuales uno puede aprender, pero lo bonito acá es que lo va a decidir esto. O sea, una cosa que Pablo Ruiz Tagle o otro planteen el tema, pero lo va a definir una señora común y corriente. Pero te hago el contrapunto, por ejemplo, todos los técnicos, todos los economistas de izquierda, centroizquierda y derecha dijeron que eran malos los retiros del 10%. Pero las señoras Juanitas del Parlamento, algunas son señoras Juanitas, otras son gorditas, otras son como gallinas secas, ¿ya? ¿Cómo se llama? Decidieron otra cosa, una y otra vez. Entonces, ¿estaremos también sujetos a eso? Bueno, si la democracia tiene ese defecto, esto lo descubrieron los griegos. Acuérdate de Platón, quien mismo decía, porque al final Platón, la gente no lo sabe, pero era oligarca, era partidario del gobierno de los sabios, lo que tú estás diciendo, de los expertos, de la gente buena, etc. En general, los tres grandes filósofos clásicos griegos eran partidarios de una oligarquía y le tenían terror a la demagogia, ¿no es cierto?, y que la persona común y corriente menos educada tomará decisiones equivocadas. Pero eso es descartada la oligarquía desde el momento en que a partir de la Ilustración se instala como un valor base de la democracia, la igualdad en la dignidad de las personas, de todos nosotros, descartado que hay castas superiores a otras con más derechos políticos que otros, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se derrotan las teorías fascistas y colapsan después las teorías comunistas que van por una línea parecida. Hoy día eso es lo que hay. Ahora, lo bonito, César, es que lo que sea que resulte va a ser atribuible a nosotros por primera vez en la historia, y no a un grupito de personas. Así que yo creo que nos va a ir bien, yo estoy seguro que nos va a ir bien, del punto de vista de que vamos a tener, acuérdense, yo da lo mismo, yo soy del Colo o de la U y el otro de la Católica, es que hoy día no estamos hablando de cuál es el mejor equipo, hoy día lo que estamos hablando es cuáles son las reglas por las cuales van a jugar los equipos, y ahí vamos a aplicar la mayoría, simple mayoría y todo el cuento, pero hoy día tenemos que producir consensos, ojalá lo más amplios posible, para crear reglas de participación ciudadana que permitan desarrollar el país, no solo en lo económico, en lo social, y a propósito del tema del agua, y que nos permita desarrollar en forma sustentable, ¿no es cierto?, nuestro país y sin destruir el medio ambiente. Déjame ir al tiro entonces al tema del agua y dejamos los medios para el final. Lo del agua, ya la gente común y corriente, que a mí me ha tocado hablar, dice,
la gente tiene que tener derecho al agua porque el agua es la vida, no hay, o sea, nadie puede dejar de tomar agua, el 60% de nuestro cuerpo es agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Hay agua entonces de uso humano, hay agua de uso industrial, y no estoy hablando de hacer agua mineral como en la industria, sino que uso de agua industrial para enfriar máquinas, para una pila de cosas. En la minería se necesita agua también. Y está el agua para regar la tierra y que es de la agricultura. El mayor consumidor lejos de agua es la agricultura, o sea, tú necesitas 1 litro por segundo continuo para regar 1 hectárea de agua. Una persona necesita 3 litros de agua al día, estamos hablando de muchísimo menos. ¿Cómo hacer para legislar aquello bien? Porque si acaso los funcionarios o el Estado al final es el que decide el uso de agua de riego, está haciendo una reforma agraria porque la tierra sin agua vale nada. ¿Ya? ¿Cómo ves tú ese tema? Y que es un tema mundial por lo demás. O sea, claro, es que tiene esa variable nueva. Tiene por sobre el tema local, en que ya voy a explicar brevemente que tenemos una situación muy caótica hoy día. Sobre ese tema hoy día tenemos el tema global que tú mencionas y que tiene que ver con la crisis, ¿no es cierto?, del cambio climático, y este va a pasar a ser un tema, ¿no es cierto?, son muchos los teóricos, los futurólogos que dicen que el agua va a pasar a ser el bien más escaso en los próximos 20, 30 años, y que va geopolíticamente a marcar los conflictos en todo el mundo. Entonces, nosotros que somos un país con una tremenda reserva de agua dulce y que tenemos la Patagonia, ¿no es cierto?, como también gran reservorio de agua dulce. No, y que botamos nuestra mayor parte de agua al mar aún. Tal cual. Entonces, creo que es un temazo para Chile. Y de nuevo son temas no ideológicos, porque aquí hay cuestiones prácticas. Imagínate yo dijera, no me voy a meter, voy a dejar el mismo caos que hay hoy día el desorden. Bueno, esto no está funcionando. Pero ¿cuál es el caos? Hay dos caos. Hay un caos jurídico, el sistema de regulación es muy antiguo, es la estructura del sistema de regulación de agua viene de la colonia. La forma de las asociaciones de canalistas, cómo funcionan, cómo se reparte el riego, los enredos que hay. Pero funcionan. Pero funciona más o menos, César, funciona más o menos. No, bueno, como todo. O sea, las sociedades anónimas también funcionan más o menos, pero, no, pero créeme que muy funcionan. Malo. Mira, en general yo te diría, César, que además en esto no hay dos opiniones, ¿no?, desde el punto de vista técnico, de la derecha o de la izquierda. El sistema actual, como está regulado, es un enredo, además. Es un enredo, hay facultades que dependen de la DGA, hay otras facultades de la Dirección General de Agua, hay otras facultades que dependen del Ministerio de Obras Públicas, el transporte se mete entre medio. Mira, es un despelote lo orgánico y hay que ordenarlo, lo primero que... Segundo, en eso yo creo que hay claridad. El tema del derecho humano al agua es una cosa que nadie discute, que está en el Código Sanitario. Entonces la diferencia entre tenerlo en el Código Sanitario y subirlo... O sea, está en esta constitución de Pinochet está el derecho a tomar agua. Claro, o sea, lo que te quiero decir es que todas esas son discusiones, de nuevo son estridencias, disculpa, son estridencias más que temas de fondo. Nadie discute que hay un derecho humano al agua. ¿Cómo le vamos a decir a la gente de Petorca o cualquiera de estos lugares que no tienen agua que no tienen derecho al agua? Es imposible, eso es obvio. Lo que tú acabas de decir es súper importante. Detrás del consumo humano que nadie discute, tienes que proteger a la agricultura, porque si no nos quedamos sin lechuga, ¿no? O sea, es súper simple. O si usted quiere lechuga y quiere que los niños consuman fruta y todo esto, necesitan tener garantizar el agua. Después tienes el tema, entonces tienes el consumo humano, tomar agua, ¿no es cierto? Segundo, tienes el tema de la agricultura y proteger el acceso al agua de la agricultura. En tercer lugar, tienes el tema industrial. Además, entre medio tienes el tema de los derechos de agua y los problemas con los derechos de agua que tienen las comunidades indígenas. Es un tema complejo. Yo creo que aquí es un área en que hay que escuchar expertos. Mi impresión cada vez que yo escucho estos debates, y me ha tocado participar en algunos, y uno se mete, empieza a encontrar rápidamente ciertos consensos. Y como te digo, hay mucha bulla instalada. El diagnóstico que yo te estoy dando, que el sistema hoy día es muy malo del punto de vista cómo opera, los pocos recursos que hay para supervigilar el buen cumplimiento del agua, que no haya usurpaciones de agua, y ese tipo de cosas, yo te diría que es también unánime. Todo el mundo sabe, de hecho, cada vez que uno habla con alguien de la Dirección General de Agua, te dicen, ¿sabes qué? No tenemos recursos más. No, y la institucionalidad es muy mala. Muy mala. A mí me dieron hace un año derechos de agua de consultivo para regar en el sur,
y aún la DGA no es capaz de inscribirlo en el No, sí, registro. es un despelote. Por eso digo, sí, a mí me ha tocado, en los últimos, diría, 10 años, me ha tocado meterme a fondo en el tema de agua y es un desastre. Bueno, entonces yo creo que es un tema central, es un tema de nuevo de Estado, en que se dice, no, es que nosotros queremos que, dice alguna gente de mi sector, peleando que esté garantizado el derecho al acceso al agua, pero si nadie lo discute eso. No, no hay nadie, yo no he escuchado a nadie que diga lo contrario. Entonces, el problema que tiene es el que tú dices, ok, tenemos un recurso hoy día escaso, sobre todo en la zona central, y tenemos que ser capaces de tener una discusión. Nadie discute la primera cosa, el tema del uso humano, nadie discute el tema del uso de la agricultura, como alguien va a discutir que un agricultor puede producir, ¿no es No cierto?, sé, productos básicos en esto, y tienes el problema del choque a propósito de las paltas, del choque, los eucaliptos en el sur cerca de las comunidades indígenas. Este tipo de cultivo que consume altos niveles de agua y que puede dañar a vecinos, que es lo que pasa en algunas comunidades indígenas del sur que están rodeadas por eucaliptos, en que les secaron las napas. ¿Ah? Los eucaliptos les comieron el agua. Entonces, ahí hay un tema que discutir, pero la discusión no va a ser difícil porque tienes que privilegiar el consumo humano. Ahora, en el tema industrial, yo no sé, ahí ya escapa mi no, conocimiento. ahí, oye, ahí es menos grave el tema, porque el consumo es mucho menos y porque los avances en desalinización de agua de mar son tremendos, tal como los paneles solares. Hoy Tal día cual. valen la 10ª parte de lo que valían, hoy día el proceso de desalinización es infinitamente más barato que antes. Claro, y hay que ¿Ya? escuchar a los En expertos. ese Aquí sentido, hay gente de instituciones que son expertos en temas de agua y a propósito de esto, de cómo maximizar el uso del agua, pero además vamos a tener que mirar lo que no queremos mirar. Vamos a tener que mirar que a lo mejor la población de Chile Central no se va a poder mantener con el agua, a menos que hagamos una carretera del agua, con las lluvias que tenemos. Porque no sé si tú has visto esas fotos que han publicado en los diarios, cómo se han reducido pero los sí, glaciares de donde se nutre el agua no, Santiago. no, Juan Pablo, la napa de agua subterránea, porque yo tengo directorios de empresas que tienen pozos, que partieron de 30 metros, pasaron a 50 y Sí, ahora sí, están en 80. tal O cual. sea, claro que ha bajado. Oye, déjame ir entonces al último. Rol de los medios de comunicación masivos, ¿ya? Redes sociales y política. Y te lo digo porque yo he sentido, pero un clamor, de mi lado por lo menos, de estamos en las manos de los matinales, en que no hay ningún orden ni ninguna causalidad más que un populismo desatado por parte de algunos conductores. ¿Ya? Existe una falta de ética muchas veces dentro de estos propios medios en conducir una cosa tan importante como lo que es ahora lo que nos viene encima, que son elecciones, la constitución, etcétera, y las redes sociales que las están empezando a controlar en otros países. A Trump lo tienen por 2 años por expandir odio. Y aquí tú miras las redes sociales y aquí el odiar es gratis, el insultar es gratis. Y yo no sé ahí qué regulación posible puede haber o por qué uno siente desde la centro-derecha que la televisión en particular, y ahora sobre todo que hay pandemia, que todo el mundo está mirando los matinales, esto es como Don Francisco en los 80, digamos, los sábados gigantes, y estamos frente a conductores o a gente que organiza o produce estos programas en que primero les gusta que vayan los extremos, porque es más divertido o porque es más entretenido, o porque hay regalones, o porque los mismos periodistas ya no son periodistas, sino que son periodistas opinantes, ¿ya? Como la Mónica Rincón o Matamala u otros, que ellos derechamente opinan, ¿ya? De motu propio, que es parte de la línea editorial, y hay una parte importante de la población que se siente realmente ultrajada con este tema y está realmente descontenta. Tú has trabajado en la tele, ¿cómo crees tú que debe ser una sana televisión como la BBC o como esas cosas que nosotros admiramos? Sí, yo creo que lo han hecho pésimo los medios de comunicación.
yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, salvo la parte de los periodistas. A mí me gusta que hayan periodistas con opiniones, que tú sepas que este periodista es más de derecha y que este otro periodista es más de izquierda. Yo no he escuchado a ningún periodista de derecha todavía. No, porque está todo, la derecha está golpeada y como achunchada, pero conceptualmente te digo, estoy de acuerdo contigo. Pero, o sea, lo único que sabía es que el Mújica Pérez se lo sacaron a patada. Pero no, pues como yo, eso, mire, César, si no me convence, porque como yo me sentía en la época de Pinochet, pues, que quiere que no había nadie que criticara a Pinochet en los medios principales y los periodistas estaban todos en la misma línea. Y eso es un desastre para la democracia. A mí, yo creo que el mayor defecto, no se te olvide, César, que esto jugaba para los dos lados. Cuando la prensa, en general, los 4 canales y los medios escritos se demoraron un mes en cambiar el discurso de orden público, que esto era puro destrozo, ¿no? Que esto eran vándalos, y al comienzo se fueron al revés. El discurso original era como de extrema derecha, los medios, estos son puros vándalos, esto es un desastre, el país se fue a la chuña, y asustaban a todo el mundo. Y después, como al mes y medio... Juan Pablo, yo más bien lo vi como un reality, en que miren qué increíble todo lo que se está quemando, miren qué increíble cómo roban. Pero lo que te quiero decir es que resaltaban el una desorden, condena, digamos. Claro, ellos, la gran noticia es que esto era una revuelta, más allá de los incidentes de violencia que había que reportar, pero no centrarse en eso. Ellos se centraron en el tema de la violencia. Recuerdo haber visto una imagen en el Canal 7 sobre un saqueo, ¿te acuerdas cuando ocurrieron los saqueos al inicio? Sí. Y estuvieron filmando, además no llegaron nunca los carabineros, y filmaron estas imágenes que eran de terror, de esta gente saqueando, destruyendo, que creo que después quemaron el supermercado o lo que fuera. Entonces, creo que los medios lo han hecho muy mal, y yo estoy de acuerdo contigo que cuando uno tiene que interpretar lo que es la función social, el artículo 1 de la ley de prensa, a propósito de esto, ¿no es cierto?, que son la función social de los medios, y tiene que ser contribuir al debate. Pero para contribuir al debate, tú tienes que entender lo que está pasando y tienes que servir de espacio para que la señora Juanita, la gente de derecha, la gente de izquierda, puedan opinar tranquilo y tú fomentar los principios democráticos. ¿Qué es lo que es? Sabes que aquí tenemos que resolver esto en forma pacífica. Aquí los exaltados de los dos lados para afuera. Sabes que aquí el que cree que hay que salir a matar a la gente de izquierda no tiene cabida en el canal. Los de izquierda que creen que hay que salir a linchar a la gente derecha tampoco tienen cabida. Aquí tenemos que ayudar a construir la democracia. La BBC, y yo sé que es un lugar común citarlo, pero es que es increíble todos los años que ha durado la BBC con esto, ¿no? Pasando la Segunda Guerra y todo. Bueno, porque entre otras cosas tienen financiamiento asegurado, o sea, ellos no necesitan. ¿Qué es el punto? ¿Sabes lo que pasa, César? Que aquí no funciona el mercado. Tú no puedes tener una televisión pública. De hecho, en Alemania, tú sabes, históricamente cobraban impuestos por los televisores. En la Alemania después de la Segunda Guerra. Tú no puedes dejar que financie el mercado porque el mercado te come y desaparece la televisión pública. Entonces, aquí necesitamos sentarnos, darnos cuenta que esto que estás tocando es un tema clave para los próximos años. Y que aquí esto está funcionando muy mal y que necesitamos juntar platita y financiar un sistema de televisión pública que sea un sistema de verdad que fomente la discusión y que fomente el debate académico, que fomente el debate público y fomente la diversidad, que nunca se puede pelear con la izquierda o con la derecha porque fomente la diversidad. Claro. Y la conversa civilizada dentro de esa diversidad. ¿Cachai? O sea, y a mí lo que me da un poco de lata, ¿ya?, es que la gente de mi lado alega de este cuento y dicen que ellos ya no ven la televisión ni los matinales porque para ellos verlo es comer pollo sobrecocido seco, ¿ya? Y entonces no lo hacen, pero tampoco hacen nada proactivo. Yo estoy enfurecido con mi sector, que lo único que hace es morirse de miedo, asustarse unos con otros, ¿ya?, con memes, con cuestiones, diciendo esto va a ser como Bolivia, esto va a ser como aquí, como allá. Pero está bien, pero ¿y tú qué estás haciendo para que esta cosa funcione como debería funcionar y no como te da miedo que funcione? ¿Ya? Sí. Y entonces ahí falta alguien que tome, y están las personas, pero yo no sé si hay que asustarlos más o qué es lo que falta, pero yo en la derecha y en la centro derecha veo puro susto y cero acción. Pero mire, César, yo no sé tú, pero la cantidad de amigos míos de derecha que en los últimos 3 meses han pensado o han analizado, discutido la posibilidad de irse del país que yo tengo es grande. Y eso lo hay una vergüenza, César.
porque uno tiene que ser capaz de participar y ayudar a construir su propio país. No puede ser que uno sienta que el ciclo político se te fue a la izquierda, entonces yo me voy de Chile. Aquí yo a todos les digo, véndeme la casa. Claro, obvio. Véndeme la casa. Pero además, ¿sabes que aquí la política, César, y tú lo sabías, igual que yo, porque hemos pasado por ciclos en que uno está bien, que está mal, que uno votó por un presidente que creyó que le iba a servir y lo hizo como las pelotas, todo nos ha pasado así. Entonces, y es parte del proceso de humildad que uno tiene que tener. Pero aquí uno tiene que sacarse la mugre. Si los países exitosos no son gratis, aquí todos los ciudadanos tenemos que sacarnos la mugre, defender la libertad de expresión, defender lo que tú estés defendiendo, los medios imparciales y democráticos, y tenemos que estar encima. Entonces aquí uno, justamente en estos momentos, lo que se requiere es participación, y en la centro derecha y en la derecha se requiere ganas de participar, no ganas de irse a vivir a Miami. Tal cual. Bueno, dos cosas. A ver, una, Juan Pablo, tenemos pendiente hace cierto tiempo traer de repente a otra persona. Sí, no, si eso está el... Y a mí me encantaría que tú trajeras ya a alguien de tu independiente. Sí, voy a, ¿sabes qué? Voy a hablar con la y súper perdida con eso. Sí, no, y que tienen mucho que hablar y no, obviamente, así que no, yo me comprometo, voy a tratar para la próxima, si no para la siguiente, pero de tener rápidamente, un convencionalista aquí hablando con nosotros. Además le conviene a él. Sí. Oye, y ya, su libro y sus películas. Libro. Gran libro, brevito, cortito, este libro, no sé, de 80 páginas por ahí, se lee de una patada. Este señor que ya falleció lamentablemente, que hace un desarrollo muy interesante de dos cosas que están pasando, la crisis de la política y es bien interesante, la crisis de los partidos de la política. Él falleció hace pocos años atrás, es bien actual, pero lo junta con la crisis de Europa parcialmente. Y es bien interesante a propósito de la decadencia de un modo de hacer política y cómo a lo mejor estamos, lo recomiendo encarecidamente, gran autor, escribe muy bien además, escribía muy bien sobre Sartori. Y la película, una película también más liviana, una serial inglesa que se llama Line of Duty, La Línea del Deber, que está en Netflix, muy buena, tiene 4 temporadas, si no me falla la memoria, 6 capítulos, extraordinaria, y además permite no idealizar la policía inglesa, porque muestra además temas de corrupción, es muy nueva, y muy entretenida, así que también la recomiendo. ¿Y tú qué tienes? Yo tengo una película que se llama en inglés Walk the Dog, pero también se llama Escándalo en la Casa Blanca, de Robert De Niro, Dustin Hoffman, Willie Nelson. Hay una pila de actores muy buenos y es entretenida a morirse y no es pesada. Y el libro, el nuevo libro de Guillermo Parvex, que se llama Frontera Sur, ¿ya? Que es la historia de lo que hemos llamado algunos la pacificación de la Araucanía y la otra la usurpación de la Araucanía, etc. Guillermo Parvex ha tenido puros libros bien buenos. ¿Ya? Vendido libros, creo que ha sido el récord de venta libros. Bueno, y aquí hay uno sobre un tema que es clave hoy día, para entenderlo. Y que no está hecho ni desde un punto de vista de un lado ni del otro, sino que trata de verdad de explicar qué es lo que pasó, por qué pasó y cómo terminó. Perfecto. Bueno, sería, eso. Y hemos cumplido nuestros minutos, así que... Y vamos a tratar de conseguir constituyente, convencional constituyente. Eso, y aprovecha ahora que van a estar todos en cuarentena. Tiene que ser rápido, así es. Antes que lata esta cuestión. Yo tengo que ir a votar a Colchagua el domingo, cacha. Sí, pero anda a votar, es importante que votemos todos. Ya, es importante. Ya pues, estimado. Cuídense. Hasta la próxima semana. Abrazo. Y nos estamos viendo. Chao, amigos.